Padre Ignacio van der Eggen. Muchas gracias, profesora Lorela Congiunti, hermana Araceli. Muchas gracias a todos los que están presentes por compartir estas reflexiones. El tema de la gracia es central en la antropología de Santo Tomás de Aquino. Lo es directamente en la teología, como es obvio, porque la gracia eleva la condición humana a la vida divina, pero lo es indirectamente en la filosofía, porque el orden de la naturaleza en las operaciones humanas, sea consideradas personalmente, sea considerada socialmente, no se puede cumplir adecuadamente sin la gracia de Dios a causa de la corrupción que introduce el pecado original y después los pecados personales en la naturaleza humana. De esto trataremos brevemente. El tema de la gracia no es exclusivo de la Prima Secunde, donde está tratado extensamente, sino que abarca las tres partes de la Suma de Teología. Es justamente central. En la primera cuestión de la Suma, Santo Tomás nos da una orientación metodológica para entender la centralidad de la gracia misma. Él nos dice que el conocimiento de Dios parte de efectos de la naturaleza y de efectos de la gracia. Así como para conocer y nombrar a Dios necesitamos primero alcanzar la esencia de las cosas materiales, después las perfecciones metafísicas comunes, comenzando por el ser. En el orden del conocimiento teológico necesitamos también partir de los efectos, y estos efectos son justamente los de la gracia. No podemos conocer directamente el sujeto de la teología, que es Dios mismo, sin un punto de referencia proporcionado a nosotros. Y este punto es la presencia de la vida divina en nosotros, que es siempre la vida de la Santísima Trinidad. En el siglo XIX comenzó a referirse a la doctrina de San Agustín, referida a la memoria, la inteligencia y la voluntad, como potencias con las cuales se alcanza la Trinidad, como doctrina psicológica, en el sentido de que la presencia de la gracia, de la vida divina en nosotros, produce la presencia de la Trinidad. Y a partir de esa presencia podemos elevarnos a la Trinidad misma y, por supuesto, a uno de la Trinidad, como dicen los símbolos antiguos, es decir, a Cristo. Por eso el tema de la gracia abarca el conocimiento de Dios, la revelación, por lo tanto, abarca el conocimiento de los atributos más profundos de Dios mismo, como la misericordia, como se puede observar en las primeras cuestiones de la primera parte de la Suma. Abarca la creación, especialmente la creación de los ángeles y de los hombres, que está tratada al final de la primera parte de la Suma. De la creación en general se trata en la cuestión 44 y después se trata acerca de la antropología en sentido propio, habiendo ya tratado acerca de los ángeles. En esta antropología ya aparece el tema de la gracia, porque hay que considerar cómo el hombre es creado. Santo Tomás se pregunta si es creado directamente según su naturaleza, sin la gracia, o si es creado también con la gracia. Él se inclina a esta última posición, pero admite que es posible que Dios haya creado al hombre sin la gracia y se la haya conferido después, como sostienen
algunas corrientes teológicas de la época. Por supuesto, el tema de la creación del hombre con la justicia original, que es lo principal de la gracia, refiere inmediatamente al tema del pecado original. Para Santo Tomás, Adán, el primer hombre, que es un hombre realmente existente, cabeza de la humanidad, es el principio de esta, no solamente en el orden de la naturaleza, el principio de la generación, sino también en el orden de la gracia. Por eso el primer hombre tiene una función capital, es cabeza, es en cierta manera el primer Cristo que es deficiente, que falla en su misión, la cual es retomada, restaurada por el segundo Adán, o sea, por Cristo mismo, que es la nueva cabeza de la humanidad con una gracia incomparablemente superior a la gracia de Adán. Los ángeles también son elevados al orden sobrenatural de la gracia. Algunos rechazan esta gracia, son los demonios, y estos ángeles pueden tener una gracia superior incluso a la de los hombres, aunque a veces los hombres pueden tener una gracia superior a la de los ángeles, como sucede con la Santísima Virgen María. En la segunda parte de la Suma de Teología se trata acerca de la operación humana. De la operación humana que conduce al fin. Este fin es sobrenatural. Santo Tomás distingue claramente entre un fin natural y un fin sobrenatural. En el siglo XX hubo muchas discusiones acerca de esto. Recordemos a Rahner, recordemos a de Lubac, recordemos a von Balthasar, etc. Propiamente hablando, Santo Tomás muchas veces distingue entre un fin natural y un fin sobrenatural. El fin sobrenatural se puede alcanzar solamente con la gracia de Dios y consiste en la participación de la vida trinitaria, que no se puede lograr sin esta gracia, sin ser elevados a la vida divina, sin la iniciativa del propio Dios Trinidad. La razón humana no tiene capacidad para conocer a Dios en su vida íntima. Por eso la bienaventuranza eterna excede las fuerzas naturales y requiere necesariamente que Dios confiera esta gracia. Por dos razones. Primero, porque supera la naturaleza, como indicamos, pero también por el hecho de que el hombre está en un estado de corrupción, como aparece claramente indicado en las cuestiones centrales que tratan acerca de la gracia, que son las que van desde la 106 hasta la última de la prima secunde. La cuestión 106 hasta la 108 trata acerca de la ley nueva, que consiste principalmente en la gracia del Espíritu Santo. Es decir, el Evangelio no es sobre todo el texto escrito, sino la gracia, una gracia que es presente y que revela su significado a la mente del hombre. Por eso la gracia es, en cierta manera, la revelación misma. Esta gracia contiene elementos exteriores que disponen a esa misma gracia. Estos elementos son principalmente los sacramentos y complementariamente a los sacramentos el texto de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Efectivamente, la Eucaristía es anterior a
al Nuevo Testamento, a la escritura del Nuevo Testamento. De cualquier modo, configuran una unidad. Los elementos externos que disponen la mente para recibir la gracia desde el punto de vista intelectual y los elementos externos que disponen también la voluntad y los afectos para recibir la gracia, como son los sacramentos y sobre todo el principal, que es la Eucaristía, el sacramento de la gracia y de la caridad por excelencia. La ley nueva, entonces, es algo siempre presente, no es algo que queda en el pasado, no son los documentos de la tradición, simplemente no es el texto de la Escritura, son los documentos de la tradición, las costumbres externas, los gestos, es el texto, pero principalmente es la gracia. Sin la gracia, la tradición pierde su sentido y lo mismo sucede con el texto evangélico y por extensión con toda la Sagrada Escritura. La gracia es algo real, es algo presente, es algo vivo en aquellos que la tienen. Santo Tomás se inspira fundamentalmente en la doctrina de San Agustín, el gran obispo de Hipona, el padre de la teología latina y de toda la cultura occidental. San Agustín es el maestro por excelencia de Santo Tomás, incluso más que su maestro inmediato, que es San Alberto Magno. No se puede entender la teología de Santo Tomás sin referirse inmediatamente y constantemente a San Agustín. Recordemos que además es el autor más citado, más que Aristóteles. Según el Index Thomisticus, San Agustín está citado 11.000 veces, Aristóteles unas 9.000. No es cuestión simplemente de número de citaciones, sino de la importancia estructural que tiene San Agustín en la teología de Santo Tomás e incluso en la filosofía. Hay un tema principal que es el del conocimiento de las esencias que son proporcionadas a la mente humana, como está descrito en la cuestión 84, artículo 5 de la primera parte de la Suma, donde Santo Tomás se pregunta si conocemos todo en las razones eternas y dice que sí, responde con mucha claridad afirmativamente, y esta respuesta está directamente inspirada en San Agustín. Se trata entonces no solamente de un influjo teológico, sino también de un influjo filosófico. Esta es una cuestión de gnoseología, es decir, hace progresar la doctrina del entendimiento agente de Aristóteles con la ayuda de la visión, en este caso filosófica, de San Agustín. Pero la presencia principal de San Agustín es teológica y muy especialmente está referida a la Trinidad, a Cristo explicado desde la Trinidad y justamente a la gracia. Todas las cuestiones de la últimas de la primera sección de la segunda parte de la Suma están inspiradas fundamentalmente en San Agustín. Vamos a pasar a considerar algunos textos principales de estas cuestiones para que se entienda la centralidad de la gracia en toda la antropología teológica de Santo Tomás, pero también indirectamente, como dijimos, en la antropología filosófica. Aquí tenemos el esquema de la Suma de Teología. En la cuestión 109 se trata acerca de la necesidad de la gracia. Esta necesidad de la gracia hay que entenderlo no solamente respecto del alcance del fin sobrenatural,
sino también respecto de el logro del fin natural. El fin natural que está perfeccionado por el sobrenatural. El fin natural se refiere principalmente a esta vida, es el conocimiento que alcanzaron los filósofos, pocos filósofos, los más importantes, Platón, sobre todo Aristóteles, es la contemplación, de la cual se trata en el libro 10 de la Ética a Nicómaco. Esta contemplación para los filósofos claramente es privilegio de muy pocos. Pocos son filósofos y dentro de los filósofos pocos son buenos filósofos, como decía Platón en la República, hay muchos filósofos corruptos y Platón se preocupa mucho por este tema, la corrupción en la filosofía. Para eso produce todo un sistema pedagógico ahí en la República. Hay que ver si esto puede ser realizado, pero de cualquier modo hay una observación. Son pocos los hombres que pueden llegar incluso a una imperfecta contemplación natural. Por eso vino Cristo, por eso la revelación, por eso la gracia. El Evangelio es para todos, o sea, todos los hombres, al menos en potencia, tienen la posibilidad de acceder al fin sobrenatural, que es la participación de la vida trinitaria, o como dice San Agustín, citado por Santo Tomás en la primera cuestión de la tercera parte, artículo 2, donde se pregunta sobre la necesidad de la encarnación: factus est Deus homo, ut homo fieret Deus. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Claro, esto no es una afirmación panteísta ni gnóstica, es una afirmación que corresponde estrictamente a la gracia sobrenatural, que es un misterio y que no puede ser alcanzada por las fuerzas humanas y menos por la pura reflexión filosófica. Entonces, ¿cómo trata Santo Tomás este tema? Lo primero que dice es que hay una disparidad entre lo que puede hacer el hombre en el orden intelectual y en el orden voluntario. Efectivamente, la inteligencia está menos dañada por el pecado, sea original, sea personal, que la voluntad, simplemente porque el pecado se realiza con la voluntad. La inteligencia conoce su objeto cuando está en condiciones por la disposición sensitiva. Entonces, mientras se puede conocer la verdad, al menos la verdad natural, no por supuesto la verdad sobrenatural, sin la gracia, no siempre se la puede conocer, por lo que dijimos antes respecto del fin, pero es posible conocerla sin la gracia, al menos teóricamente, al menos en sus aspectos fundamentales. Sin embargo, no se puede hacer el bien sin la gracia. Este es el tema fundamental. Y aquí el inspirador es San Agustín. Veamos qué dice. Parece que el hombre puede querer y hacer el bien sin la gracia. Y en contra está lo que dice el apóstol en la carta a los Romanos: no es del que quiere el querer, ni del que corre el correr, sino de Dios que tiene misericordia. Y San Agustín, en el libro de la corrección y de la gracia, dice: sin la gracia ningún bien en absoluto hacen los hombres, ni al pensar, ni al querer y amar, ni al obrar. O sea, San Agustín es todavía más contundente que Santo Tomás, pero Santo Tomás lo sigue, lo cita como autoridad. Hay una línea directa entre
Santo Tomás, San Agustín y San Pablo. Recordemos que San Pablo y San Agustín tienen un carisma especial para expresar las verdades de la gracia que deriva de su conversión. O sea, los dos experimentaron la diferencia entre el pecado y la gracia. San Pablo era una persona religiosa, pero se dio cuenta en sí mismo que la religiosidad que tenía no le servía para la salvación. Incluso se hacía peor. La ley produce condenación, o sea, seguir la ley del Antiguo Testamento, seguir la religión judía como había sido revelada por Dios en el Antiguo Testamento, por sí mismo no conducía a la salvación. La salvación viene solamente de la gracia de Cristo. Él lo experimentó en sí mismo. Y San Agustín lo experimentó de un modo semejante, pasó por distintas sectas, por distintos estados de pecado, etc. Y comprende la diferencia entre la naturaleza, que sin la gracia está en un estado de corrupción, y la naturaleza cuando está elevada, y más que la naturaleza, la vida divina cuando está sentada sobre esta naturaleza. Aquí nos otorga Santo Tomás una distinción fundamental. La naturaleza del hombre puede ser considerada en un doble estado, el de integridad, que es el de nuestro primer padre antes del pecado, y el de corrupción, que es el nuestro después del pecado original. Hay que notar que Santo Tomás no habla de naturaleza caída o de naturaleza herida. Son distintas metáforas legítimas, sino de una metáfora más fuerte, que es naturaleza corrupta. Es decir, la corrupción corresponde a un estado cadavérico. El estado de pecado mortal significa una pérdida de la vida fundamental, no en el sentido de que se pierda la esencia humana, de que pierda su ser, que como dice Aristóteles es su vida, sino en el sentido de que la operación en su raíz está dañada. Está de tal manera dañada que no puede lograr su perfección, que no puede lograr su fin. Entonces, la naturaleza del hombre puede ser considerada en un doble estado, el de integridad y el de corrupción, que es el nuestro después del pecado original. Aquí está hablando en general, por supuesto que cuando se recibe la gracia, cuando se recibe el bautismo, esta corrupción desaparece. O sea, no está más la naturaleza corrupta, salvo que alguien incurra nuevamente en el pecado personal. El pecado personal, en cierta manera, según Santo Tomás, es peor que el pecado original, porque está hecho conscientemente. El pecado original es un pecado de la naturaleza, es decir, todos nacemos así, y comprende el conjunto de la humanidad. Este pecado original es el objetivo fundamental de la encarnación del Verbo, como explica la primera cuestión de la tercera parte de la Suma. El Verbo se hizo carne principalmente para quitar el pecado original, que es un pecado muy real, por supuesto, no real en el sentido de que tenga entidad, porque como sabemos el pecado es privación del ser, sino en el sentido de que produce efectos que dañan efectivamente al hombre y al conjunto de la humanidad, no solamente a cada persona particular. Dañan el bien común de la naturaleza y, por supuesto, el bien común sobrenatural, que es el bien común de la gracia, realizado en la Iglesia, que tiene a Cristo por cabeza. En la cuestión 8 de la tercera parte de la Suma, Santo Tomás se refiere a la gracia de Cristo y ahí se pregunta si Cristo es la cabeza de todos los hombres
y efectivamente responde de manera positiva. Cristo es cabeza de todos los hombres. Esto significa que todos los hombres pertenecen a Cristo en distintos grados, y los grados están distinguidos justamente según la gracia. Aquí nos damos cuenta cómo también en la cristología el tema de la gracia es central. La gracia de Cristo es recibida de muchas maneras, pero no hay nadie que al menos en potencia en esta vida no esté ordenado a la gracia de Cristo. Después hay algunos que tienen la fe pero no tienen la caridad, etc. Otros tienen la caridad pero no la tienen perfecta. Los que tienen la caridad perfecta son los que están en la beatitud. Los santos y los ángeles, porque los ángeles también pertenecen a la iglesia y al cuerpo de Cristo, porque reciben la misma gracia de Cristo, que es el Verbo, desde la creación de estos mismos ángeles, y en orden a la humanidad de Cristo. Por eso Cristo es cabeza también de los ángeles. Los únicos que no pertenecen a la iglesia, según la cuestión, el artículo 8 de la cuestión, el artículo 3 de la cuestión 8 son los que están en el infierno, porque esos no están en potencia para recibir la gracia de Cristo. Continuemos con el texto presente. En ambos estados, la naturaleza humana necesita para hacer o querer el bien, de cualquier orden que sea, el auxilio de Dios como primer motor. Este auxilio de Dios, a veces metafísicamente, es expresado como concurso divino. Cualquier operación que sea realmente una operación y no sea un movimiento que, como dice Aristóteles, produce deterioro, requiere un auxilio divino, porque hay un crecimiento en el ser y Dios es el autor del ser. Entonces, en cualquier acto espiritual real, en cualquier idea verdadera que hace conocer intelectualmente, en cualquier acto bueno de la voluntad, hay una intervención divina, pero esto no es la gracia en el sentido sobrenatural. Para ejercitar actos divinos, una vez que se recibe el ser sobrenatural, que es la gracia misma, hace falta una nueva intervención de Dios, que es lo que a veces se denominan mociones divinas o gracias actuales, que permiten que se pase al acto segundo de la operación sobrenatural, que es la de la gracia. En el estado de integridad, la capacidad de la virtud operativa del hombre era suficiente para que con sus solas fuerzas naturales pudiese querer y hacer el bien proporcionado a su naturaleza, cual es el de las virtudes adquiridas, pero no el bien que sobrepasa la naturaleza, cual es el de las virtudes infusas. Es decir, que sin la gracia se pueden ejercitar virtudes y tener virtudes, pero son siempre virtudes imperfectas. ¿Qué quiere decir esto? Lo explica más adelante en la misma cuestión. Significa que por más que uno tenga el hábito de la justicia, que es una virtud natural, lo tiene de manera imperfecta, de manera tal que no siempre es justo, sino que muchas veces es justo, es imperfectamente justo, pero otras veces no es justo. La virtud de la justicia es una virtud general, además de particular, y esto nos permite aplicarlo a las otras virtudes. Lo mismo sucede con la castidad, con la fortaleza, es decir, hay una fortaleza imperfecta, una castidad imperfecta, que no excluye los actos gravemente contrarios a estas virtudes. Dicho de otra manera, como se explica más adelante en la cuestión,
sin la gracia de Dios y por tanto sin las virtudes infusas que vienen con la gracia de Dios, es imposible evitar los actos gravemente malos, es decir, gravemente antinaturales, que son los actos inmorales. O sea, una persona que no tiene la gracia no puede ser buena en el sentido pleno del término. A veces se dice es una buena persona, pero esto es una expresión popular que no corresponde a un análisis teológico y tampoco filosófico. El mismo Aristóteles, a su modo, lo constataba. Es decir, lo que predomina en la vida humana es el desorden causado por el influjo de las pasiones, etc. Entonces, para Santo Tomás y para San Agustín, no es posible realizar todos los actos buenos, moralmente buenos, que corresponden a la naturaleza humana y por lo tanto tener las virtudes perfectas, incluso en el orden natural, sin la gracia de Dios. O sea, sin que la gracia restaure la naturaleza, además de elevarla, porque este efecto se produce juntamente. La pasión de Cristo quita el pecado original, pero además quita los pecados personales y prepara la resurrección. El fin de la pasión es la resurrección, y la resurrección, dice Santo Tomás, es antes que nada resurrección espiritual. Y justamente esta resurrección es dada por la gracia. La resurrección espiritual, a su vez, prepara la resurrección corporal, que es como una extensión, como una manifestación perfecta de esta resurrección espiritual. Continúa el texto: en el estado de corrupción el hombre ya no está a la altura de lo que comporta su propia naturaleza y por eso no puede con sus solas fuerzas naturales realizar todo el bien que le corresponde. Sin embargo, la naturaleza humana no fue corrompida totalmente por el pecado hasta el punto de quedar despojada de todo el bien natural. Por eso, aún en este estado de degradación o de corrupción, puede el hombre, con sus propias fuerzas naturales, realizar algún bien particular. Dice un bien particular. No dice el bien común, tampoco dice el bien común de su propia naturaleza, o sea, el bien total, su propio fin. ¿Cuáles son los ejemplos que pone? Edificar casas, plantar viñas y otras cosas así. Es decir, los ejemplos son técnicos, no son morales. Pero no puede llevar a cabo todo el bien que le es connatural sin incurrir en alguna deficiencia. Aquí no se trata de un pequeño defecto, se trata de una deficiencia grave, es decir, de una operación correspondiente a esta corrupción, que no se puede superar con las propias fuerzas. Dicho de otra manera, el hombre no se puede autorreconstituir, no se puede autocrear, no se puede autogenerar, porque no puede dar su propio ser. Esto significaría una contradicción metafísica, o sea, no ser y después producir el ser y tenerlo al mismo tiempo. El ejemplo es muy importante. Es como un enfermo que puede ejecutar por sí mismo algunos movimientos, pero no logra la perfecta soltura del hombre santo, del hombre sano, mientras no sea curado con la ayuda de la medicina. O sea, el hombre sin la gracia está enfermo. Esto corresponde a la humanidad en general y corresponde a la humanidad particular de aquel que nace con el pecado original. Y además corresponde a la humanidad particular de aquel que incurre en el pecado personal, que como explica el mismo santo, es peor que el pecado original para cada uno. Porque el pecado original no lo hizo el sujeto, el pecado personal sí. Así pues,
en el estado de naturaleza íntegra, el hombre solo necesita una fuerza sobreañadida gratuitamente a sus fuerzas naturales para obrar y querer el bien sobrenatural. O sea, el hombre considerado así como Dios lo creó, sin haber caído en el pecado, de cualquier modo necesita la gracia para realizar operaciones divinas, para realizar operaciones sobrenaturales que alcancen el conocimiento y la vida de la Santísima Trinidad. En el estado de naturaleza caída, que dice corrupta, en latín, es más fuerte que caída, la necesita a doble título, primero para ser curado y luego para obrar el bien de la virtud sobrenatural, que es el bien meritorio. Además, en ambos estados necesita un auxilio divino que le impulse a obrar el bien. O sea, necesita la gracia, que después se llama santificante, que normalmente designa como gratum faciens, y también la gracia actual. Veamos cómo explica más adelante el mismo tema. ¿Puede cumplir el hombre los preceptos de la ley sin la gracia y con sus solas fuerzas naturales? Parece que sí, pero no. Contra esta opinión, que pretende que el hombre pueda cumplir los preceptos de la ley natural sin la gracia, está lo que dice San Agustín en el libro de las herejías, que pertenece a la herejía de los pelagianos, creer que el hombre puede cumplir todos los preceptos divinos sin la gracia. Ahora, atención, aquí no está hablando de preceptos secundarios o los preceptos evangélicos. Esto es evidente que los preceptos evangélicos no se pueden cumplir sin la gracia, por lo que dijimos, que el evangelio es la gracia misma en su centro. Aquí está hablando de los preceptos de la ley natural, los primeros principios de la ley moral, que están contenidos en el hábito de la sindéresis y que de alguna manera, más o menos, están presentes en la inteligencia de cada persona que puede usarla. Los mandatos de la ley pueden ser cumplidos de dos modos. Uno, en cuanto a la sustancia de las obras, es decir, realizando actos de justicia, de fortaleza y de las demás virtudes. Y en este sentido, en el estado de integridad podía cumplir el hombre con todos los mandatos de la ley. De lo contrario, en aquel estado tendría que pecar por necesidad, ya que el pecado no consiste sino en incumplir los mandatos divinos. O sea, así como Dios lo creó al hombre, puede realizar todo lo que corresponde al orden moral, natural. Después de la corrupción del pecado original, esto es imposible. En el estado de naturaleza caída o corrupta, no puede el hombre guardar todos los preceptos divinos sin ser previamente curado por la gracia. Vamos a leerlo en latín. Porque la expresión es diferente, es el artículo 4. Sed in statu naturae corrupte
non potest homo implere omnia mandata divina sine gratia sanante. Es el estado de naturaleza corrupta. Y después lo repite en el texto. El otro modo consiste en cumplir los preceptos de la ley no solo en cuanto a la sustancia de las obras, sino además según un modo conveniente, es decir, por caridad. Y de esta forma no puede el hombre observar los preceptos legales ni en el estado de naturaleza íntegra ni en el de naturaleza corrupta. Es decir, obrar perfectamente por caridad es imposible sin la gracia y por tanto es imposible sin la fe. No existe la gracia sin la fe. Que siempre la fe en Cristo como verbo encarnado y la fe en la Trinidad. Una fe explícita, dice Santo Tomás al principio de la Secunda Secunde. Es verdad que habla también de una fe implícita, pero esta fe implícita es siempre relativa, es decir, una fe implícita respecto de otras verdades que son explícitas. La fe siempre tiene que tener un aspecto externo, porque los actos intelectivos humanos, de los cuales el de fe es una perfección, requieren el uso de los sentidos. Por eso no puede haber una fe que esté separada de los sentidos en su expresión y en su acceso. Por eso la fe es siempre la fe en Cristo y la fe en la Trinidad. Entonces no se puede tener la gracia sin la fe. Y por tanto no se puede tener la caridad sin la fe, porque no existe la caridad sin la gracia. La caridad es la primera emanación, la más perfecta de la gracia, aquella que perfecciona la voluntad y que la conecta con su fin, que hace que el acto de la intención del fin sobrenatural sea realmente eficaz, y por eso es forma de las otras virtudes, empezando por la virtud de la justicia. Por eso la Sagrada Escritura habla de justificación, no solamente en el sentido de la santidad, de la justicia como santidad, sino efectivamente de hacerse justo naturalmente. O sea, no puede existir la justicia perfecta en el orden natural sin la gracia de Dios. Veamos cómo lo explica. De aquí que San Agustín, habiendo dicho en el libro de la corrección y de la gracia que sin la gracia no hacen los hombres absolutamente ningún bien, añade, porque necesitan de ella, no solo para que bajo su dirección sepan lo que deben obrar, sino también para que con su ayuda cumplan con amor lo que saben. O sea, una vez que se recibe la fe, para obrar de acuerdo con la fe es necesario que esté la caridad, que no puede existir sin la gracia. En ambos estados, para observar los mandamientos, necesitan, además del impulso motor de Dios, como ya se dijo. Claro, aquí hay una objeción muy importante, entonces parecería que Dios obliga a lo imposible. La respuesta a la segunda objeción es central. Lo que podemos con el auxilio divino no nos es del todo imposible si tenemos en cuenta aquello del filósofo en la ética. Lo que podemos gracias a los amigos, lo podemos en cierto modo por nosotros mismos. Y San Jerónimo afirma en el mismo pasaje de la objeción, somos libres, pero de tal manera que debemos reconocer nuestra necesidad constante del auxilio divino. Es decir, si por una parte no se puede realizar el orden natural sin la gracia, por otra parte sí se puede recibir la gracia porque Dios ofrece su amistad. Lo primero que dice Santo Tomás en la cuestión 23 de la Segunda Secunde, cuando trata acerca de la caridad es amistad. Es lo más central de la caridad. Amistad divina. Y por tanto, la gracia es inseparable de la amistad.
entonces todos los hombres pueden ser amigos de Dios. Por supuesto, hace falta reciprocidad, porque el amigo es amigo para el amigo. Por supuesto, sin la gracia no se puede merecer la vida eterna, porque, como ya dijimos, es el término de la vida de la gracia. El hombre, para prepararse a la gracia, necesita el auxilio de la gracia, o sea, no puede lograrla por sí mismo. Esta es la actitud pelagiana y gnóstica de todos los tiempos, que se va repitiendo de maneras filosóficas o heréticas. ¿Puede el hombre levantarse del pecado sin el auxilio de la gracia? No. Y como dijo antes, la gracia no depende de él, depende del mismo Dios. Por supuesto que la revelación nos indica la amplitud de la misericordia divina y por tanto de la donación de la gracia. Aquí cita San Pablo: si la justificación se puede conseguir por la ley, es decir, cumpliendo el Antiguo Testamento, Cristo murió en vano. O sea, si nadie puede alcanzar la salvación cumpliendo la ley de los judíos, o sea, siendo un buen judío, tanto menos puede alcanzarla a través de otras formas de religiosidad que incluyen aspectos fundamentalmente falsos y a veces malignos. El hombre no puede en modo alguno levantarse por sí mismo del pecado sin el auxilio de la gracia. Porque aunque el pecado es un acto transitorio, deja la huella permanente del reato. El reato es una deformidad espiritual, una fealdad, turpitudo. Y la gracia es una belleza, pulcritudo, decor, dice más adelante. Una belleza, por supuesto, espiritual. Y aquí un artículo central también: ¿puede el hombre evitar el pecado sin la gracia? Parece que el hombre puede evitar el pecado sin la gracia. Y la respuesta es contundentemente negativa. También la fuente de inspiración principal es San Agustín. San Agustín dice: a quien niega que necesitemos orar para no caer en la tentación, y lo niega quien sostiene que no se necesita la ayuda de la gracia de Dios para no pecar, sino que supuesto el conocimiento de la ley basta la voluntad humana, no dudo en afirmar que nadie debe prestarle oídos y que debe ser anatematizado por todos. De nuevo distingue naturaleza íntegra, naturaleza corrupta. En naturaleza íntegra el hombre podía evitar el pecado tanto mortal como venial, porque Dios hizo bien al hombre, es decir, lo hizo de manera tal que pudiese operar según su naturaleza, aunque siempre era necesario el auxilio divino, que es esta moción metafísica. Más en el estado de naturaleza corrupta, para evitar todo pecado, necesita el hombre la gracia habitual que venga a restaurar la naturaleza. Sin embargo, esta restauración durante la vida presente se realiza ante todo en la mente, sin que el apetito carnal sea rectificado por completo. O sea, la restauración de la naturaleza humana es progresiva y requiere mucho trabajo y por supuesto la posibilidad de una recaída. Si se pierde la gracia hay que comenzar de nuevo, es decir, hay que recibir nuevamente la gracia si Dios la da, porque el mismo Santo Tomás, siguiendo las Sagradas Escrituras, expresa que Dios puede abandonar a alguien. ¿Por qué?
no se trata tanto de una contraposición de fuerzas como está supuesto en la imaginación de la querella del libre albedrío y de la gracia, como si fueran dos poderes contrapuestos que luchan. Aquí, para entender esto de la gracia a la luz de la fe, hay que referirse a la amistad, que es lo central, como dijimos anteriormente. O sea, la amistad no se puede mantener si alguien no quiere. Y se puede recuperar si alguien es humilde y quiere. Pero esta disposición misma viene del auxilio divino, sobrenatural, es decir, de la misma gracia. En el estado de naturaleza corrupta, para evitar todo pecado, necesita el hombre la gracia habitual. Sin embargo, esta restauración durante la vida presente se realiza en la mente y después va descendiendo a la carne, etcétera. Antes que la razón humana, en estado de pecado mortal, sea reparada por la gracia santificante, puede evitar los pecados mortales uno a uno y por algún tiempo, pues no es necesario que esté siempre pecando en acto, pero es imposible que permanezca mucho tiempo sin pecar mortalmente. Es decir, que una persona que no tiene la gracia va incurriendo en una cadena de pecados porque no puede estar mucho tiempo sin pecar y cada pecado agrava al anterior. De aquí esta advertencia de San Gregorio comentando Ezequiel: el pecado que no es borrado enseguida mediante la penitencia, por su propio peso conduce a otro pecado. La causa de esto es que así como el apetito inferior debe estar sometido a la razón a su vez debe estar sometida a Dios, en quien ha de poner el fin de sus apetencias. Pero justamente el pecado mortal es no subordinar la razón a Dios. Por eso el peor pecado es la infidelidad, es decir, la falta de fe, los pecados contra la fe. Porque se refiere directamente a Dios, incluso a Dios como verdad. Continúa el texto: pues los actos humanos deben ser regulados por el fin, al igual que los movimientos del apetito inferior tienen que ser guiados por el juicio de la razón. Ahora bien, lo mismo que en el apetito inferior, no sometido plenamente a la razón, es inevitable que surjan de vez en cuando movimientos desarreglados, así también tienen que aparecer movimientos desordenados en la razón natural que se encuentra en estado de subordinación a Dios. Insubordinación a Dios. Porque cuando el hombre no tiene su corazón de tal manera fijo en Dios, que ni por conseguir provecho ni por evitar daño consienta en apartarse de él, le salen al encuentro multitud de cosas que por alcanzarlas o rehuirlas le inducen a apartarse de Dios por la infracción de sus mandatos y cae así en el pecado mortal. Esta observación pertenece de lleno al realismo de Santo Tomás. Como se ve en los artículos que siguen, no solamente es necesaria la gracia, sino que es necesario crecer en la gracia. Si no se crece en la gracia, también se cae en el pecado. Por eso, la evolución espiritual, la evolución mística, es esencial a la vida cristiana. No se puede alguien quedar en el mismo estado de gracia que tiene, como si la vida cristiana fuese una sucesión horizontal de actos siempre iguales, aunque fueran los sacramentos o las oraciones. Es necesario absolutamente crecer en la gracia. ¿Por qué?
Porque el mundo cambia, porque las circunstancias son diferentes. Porque la gracia que es suficiente para enfrentar una dificultad no siempre lo es para enfrentar otra más profunda. Padre, disculpe, tendríamos que ir concluyendo. Bueno, ¿cuánto falta? 3 minutos. Oh. Así podemos dejar lugar a algunas preguntas. Bueno. Y termino con esto, sobre todo porque cuando tiene que actuar de improviso, el hombre obra de acuerdo con fines prefijados, con fines preconcebidos, dice en latín, y con hábitos previamente adquiridos, según observa el filósofo en el tercer libro de la Ética. Es decir, no es otra cosa que lo que algunos psicólogos modernos llaman inconsciente. El inconsciente quiere decir una disposición habitual no del todo conocida, no del todo dominada, no del todo gobernable. Entonces, estas personas que no tienen la gracia tienen un estado real de corrupción interior, una deformidad, una fealdad, un reato, una mancha que hace imposible obrar bien siempre. Para eso se necesita la gracia de Dios, porque aunque mediante la premeditación puede sin duda eludir en algunos de sus actos el condicionamiento de los fines preconcebidos y las inclinaciones habituales, sin embargo no puede mantenerse siempre en estado de premeditación, y por eso es imposible que permanezca mucho tiempo sin obrar a impulsos de la voluntad insubordinada a Dios, a no ser que sea prontamente reintegrada por la gracia a su debida subordinación. Es decir, justamente el deterioro de la voluntad que produce el pecado es el que impide que todas las fuerzas humanas, todas las potencias de modo ordenado estén concentradas en obrar bien y evitar el mal. Y por eso es imposible no caer en actos humanos profundamente desordenados sin la gracia de Dios. Muchas gracias, Padre. Muy clara su exposición. Podríamos seguir conversando seguramente mucho tiempo más. Es una pena que el tiempo pasa tan rápido, pero podemos aprovechar ahora estos minutos para hacer algunas preguntas, algún comentario. Anina. Sí, hermana, no sé si me escucha. ¿Se me escucha? La escuchamos. Buenas Sí. tardes. Padre, mire, solamente un comentario, no sé si yo habré entendido mal, pero yo escuché el otro día que dijo Papa Francisco que todo hombre era bueno, que todas las personas son buenas, quieren el bien, y también por otro lado que todas las religiones en realidad conducen a Dios. Eso por un lado, ¿no es cierto? Que esa opinión puede ser la opinión general, ¿no es cierto? Entonces también pensamos que el hombre absolutamente no puede nada sin Dios, porque quizás una cosa es la naturaleza caída o corrupta y otra cosa es una naturaleza absolutamente destruida y arruinada que no puede nada por sí mismo. No sé, es una inquietud. Bueno, justamente Santo Tomás, en un texto que vimos, dice que la naturaleza no está totalmente corrupta, está corrupta pero no totalmente, y por eso puede hacer actos buenos. Entre los actos buenos que puede hacer están los actos de la virtud de la religión. Efectivamente, Santo Tomás admite que puede haber religiones naturales en las cuales se ejercite el culto de Dios de una manera imperfecta, así como nadie puede ser perfectamente justo en la vida social sin la gracia. Así también nadie puede ser perfectamente religioso en el orden natural sin la gracia.
Atención, estamos hablando de las religiones que son verdaderas religiones, es decir, que se refieren a Dios creador. Porque hay otras formas de religiosidad que no son verdaderas religiones. San Pablo en la carta a los Filipenses dice que los dioses de los paganos son los demonios. O sea, rendir culto a los demonios o a los dioses de los, no solo de los griegos y de los romanos, sino de los hindúes, de los pueblos aborígenes de América, que tenían su tipo de culto. Eso no es religión, propiamente hablando. La virtud de la religión se refiere a Dios. Entonces, hay una bondad natural, todos los hombres son creados por Dios, en sentido amplio son hijos de Dios, no en el sentido propio de la gracia, sino en el sentido de Dios creador. O sea, Dios es Padre en sentido propio en la Trinidad, como lo conocemos por la revelación. En sentido amplio, metafórico, podemos decir que Dios es Padre porque es el creador del mundo. Efectivamente, en el credo se dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, porque hay como una apropiación, que es un procedimiento teológico fundado sobre la gracia para conectar un atributo natural con una persona divina. Entonces, Dios es Padre de todo porque es creador. Lo que hay de religiosidad verdadera es bueno. Lo que hay de falsedad es malo. Y la forma de culto que se funda sobre esta falsedad es mala. Por ejemplo, si el Islam dice que Dios es creador, hay una cierta religiosidad natural buena. Pero si el Islam dice, como efectivamente dice el Corán, que Dios no tiene un hijo, eso es falso. Entonces, ese aspecto de la religiosidad islámica que niega la divinidad de Cristo, aunque lo admita como un profeta, es falso, y no solamente falso, sino también malo. Entonces hay que distinguir lo que es bueno y lo que es malo en las formas de religiosidad natural. Por otra parte, un cristiano que tiene la verdadera religión puede incurrir también en falsedades mentales suyas, en herejías, y puede incurrir también en pecados. Y eso, por supuesto, no pertenece a la verdadera religión sobrenatural fundada sobre la gracia. Danila había levantado la mano, por favor. Sí, quiero volver a la pantalla completa, pero no lo logro. Sí, tendría que sacar que está todavía compartiéndonos el texto. Ahí está. Claro. Gracias, padre. Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias, doctor Ignacio, por esta brillante ponencia. En verdad me ha iluminado bastante el tema de la gracia. Y más que nada es para recalcar algunas cosas que me han provocado mucho, me han llamado la atención, ¿no? El tema de las virtudes, ¿no? De los actos buenos, que a veces uno se queda con esta idea, ¿no? De que basta simplemente hacer actos buenos y no importa la gracia, pero no. Santo Tomás ya recalcaba esto, ¿no? Y que también dentro de la fe, ¿no? Todos los actos buenos, incluso en el orden natural, sin la gracia de Dios, no son plenos. Entonces, esto me parece que es bastante vital recordarlo. Y en el sentido que también usted precisaba, ¿no? De que la gracia ayuda a perfeccionar la vida humana en torno también a la vida y a la amistad, también informa en cómo estamos relacionándonos con los demás. Pero la última parte, justo cuando estaba terminando su ponencia, decía, ¿no? Que es necesario crecer en la gracia para no caer en el pecado. Exactamente. Solamente quería algo así chiquitito, ¿no? O sea, ¿cómo crecer en la gracia en ese sentido? Bueno, muchas gracias.
Para crecer en la gracia no hay que tomar la vida cristiana como si fuera la de cualquier otra religión, o sea, como una serie de actos externos. Ni siquiera hay que tomar la vida cristiana como si fuera la religión del Antiguo Testamento, que está hecha por Dios. Está revelada y determinada por el mismo Dios, pero era una preparación a la religión completa, que es la revelada por Cristo, que cumple la del Antiguo Testamento, especialmente en estas cuestiones. Se trata este tema, cuestión 107 y 108, la relación entre la ley antigua y la nueva, ¿no? Es necesario que la vida cristiana se haga cada vez más total, porque la gracia significa vida divina y Dios es uno. No es solamente el ser, Dios es uno. Entonces, la vida de gracia unifica y simplifica, como dice Cristo en el Evangelio: si tu ojo fuere simple, todo tu cuerpo estará iluminado, es decir, toda tu persona. Esa mirada contemplativa, que no se puede tener sin la fe, es la que va guiando la unificación de la vida y el crecimiento en la gracia, en la vida sobrenatural. Porque va conectando todo. El problema fundamental es tener la vida dividida y considerar la religión como un aspecto más de la actividad humana y de la misma vida moral, cuando en realidad es el principal. Es la virtud principal dentro de las humanas, porque por encima está la fe, la esperanza y la caridad, pero dentro de las virtudes humanas la principal es la justicia, y la forma principal de la virtud de la justicia es la religión, porque se refiere a Dios. Así como la justicia en general no se puede cumplir perfectamente sin la gracia, por eso el Nuevo Testamento, San Pablo, etcétera, habla de justificación. Así tampoco la vida religiosa se puede realizar sin la gracia de Dios, y por tanto, repito, insisto, porque hoy esto está muy confundido, sin la verdadera fe. O sea, no da lo mismo ser budista o hinduista o musulmano o cristiano para ser bueno y para salvarse. Eso, como dijo San Pablo, es diluir el sentido de la encarnación y de la pasión de Cristo, que es lo que hacen todas las formas filosóficas, gnósticas y heréticas desviadas. Muchas gracias. Agradecemos al padre, profesor, doctor Ignacio Anderegger por esta magnífica clase. Esperamos poder seguir profundizando este tema en los próximos módulos. Pasamos ahora a la segunda clase de este módulo. Recording stopped. Disculpen, tenemos que hacer dos grabaciones distintas. Bueno. Recibimos al padre